Para el circuito de la figura, calcular el valor de la tensión de su X en el dominio del tiempo. Entonces, analicemos el circuito de la figura. El circuito que nos presenta acá, podemos ver acá dos fuentes, un inductor, resistencia, inductor y condensador. Inicialmente, y aquí hay algo adicional en los problemas tradicionales del circuito, que usted puede estar denotando, como que, bueno, estas dos inductancias tienen algo en particular, que están, como quien dice, entre las 12, aquí hay una flecha que indica esas dos bobinas tienen un punto que usualmente no se veía en algún problema de circuito tradicional, y aparece aquí un valor de inductancia que físicamente no es presente, ¿no? O sea, no hay como otra inductancia ahí, aparece un valor de inductancia aquí adicional. El problema que inicialmente, si usted no tiene un contexto, no conoce el trasfondo de eso, es decir, bueno, esa inductancia a qué se refiere. Inclusive pueden pensar como que, bueno, el de X, ¿de dónde va a aparecer? Por ejemplo, que para que exista una señal de tensión o de corriente, una variable acá, debería haber una fuente en el circuito. Por ejemplo, usted puede pensar como si ese circuito de la izquierda, el circuito de la derecha no tiene nada que ver, que eléctricamente no tiene, no tienen relación alguna, usted resolvería aquí un problema aparte y como otro problema aparte, incluso mal pensar de que, bueno, como aquí no hay fuente, aquí no hay ninguna señal, aquí todo debería ser cero, este de X. Pero entonces ahora sí vamos a entrar un poco más al fondo. ¿Qué quiere decir estas bobinas que tengan esta información adicional? Aquí lo que me están representando con esto, estas dos inductancias y esta inductancia que aparece acá pintada con estas dos flechas marcando estas dos bobinas y estos puntos, es que estas dos bobinas de acá tienen acoplamiento magnético, ¿sí? Quiere decir que entre ellas se hablan del punto de vista de inducción magnética, ¿sí? Que aquí va a aparecer una componente de tensión inducida por efecto de la otra bobina y viceversa. Llegado al caso que puede existir el efecto, ¿no? O sea, por eso es un efecto que puede ser mutuo, no necesariamente simultáneo, ¿sí? ¿Cómo sería más o menos el proceso? Pues hagamos un recuento rápido. Digamos que aquí el circuito, aquí hay una fuente de tensión, aquí hay un circuito cerrado, por ende aquí podría circular una corriente, voy a dejar aquí una corriente en color rojo, y al circular una corriente en color rojo va a atravesar esta bobina. Un poco más allá de esto, en la bobina se va a crear un campo magnético, y ese campo magnético, las líneas de campo magnético, que están enrolladas, esa bobina se enrolla en un material magnético, en un núcleo magnético que aquí el circuito no lo muestra, porque aquí no estamos moviendo el circuito eléctrico, el circuito magnético, sino el circuito eléctrico, sino que aquí atrás hay un trasfondo, un circuito magnético. Entonces las dos están enrolladas en el mismo material magnético, entonces por ende, el campo magnético que genera esta bobina llega a la otra bobina de acá. Y como la señal de aquí es variable en el tiempo, entonces la corriente que, por ejemplo, pintaría acá, llamar aquí su 1, es una corriente que varía en el tiempo. Y como la corriente varía en el tiempo, entonces digamos que esta bobina estaría creando un flujo que también varía en el tiempo, pero ese flujo permea también la otra bobina porque se enrolla en el mismo material. Como esa bobina es variable en el tiempo, entonces aquí va a haber una tensión inducida. Y como, es decir, aparece una tensión inducida. Y como hay tensión inducida, entonces por acá también puede circular una corriente. ¿Sí? Entonces miren que inicialmente uno puede pensar, bueno, esta bobina, acá, este circuito acá está inactivo, aquí no hay ninguna señal. Debido a la ley de inducción, debido a la inducción, entonces miren que aquí aparece una tensión, eléctricamente no se hablan, pero magnéticamente al hablarse por la ley de inducción, aquí empieza a aparecer una señal de corriente. Y como aquí empieza a aparecer una señal de corriente, entonces esa bobina también crea un flujo, esa bobina también crea un flujo, y ese flujo también permea a esa bobina, entonces también habría otro efecto de tensión inducida. Entonces habría otro efecto de tensión inducida, entonces ese circuito a la hora que usted lo analice debe tener en cuenta que estas dos bobinas tienen un acople magnético y ese acople magnético le dice que la tensión de la bobina tiene una componente adicional de la inducción debido a la otra. Entonces hay que tener mucho cuidado que a la hora de resolver un problema ya con bobinas acopladas magnéticamente, ¿cómo se las identifica? Las dos bobinas, el punto y esta flecha con esa inductancia, que es lo que se refiere eso acá a la inductancia mutua. Esa inductancia mutua que representa, esa inductancia mutua ayuda a representar o a cuantificar el efecto de inducción. ¿Qué tanta tensión induce una bobina a la otra y viceversa? ¿Qué tanta tensión induce una bobina a la otra? ¿De qué depende esa inducción? De la corriente. Te recordemos rápidamente que la tensión inducida, que puede ser un más, que puede ser un menos, dependiendo de eso, la ley del punto, va a depender de la inductancia mutua y de la corriente que circula por la bobina que genera la inducción. Por ejemplo, si aquí I sub 1 es diferente a I sub 2,
la inducción que de 5 ejemplos le pasa a 4 es diferente de 4 a 5. Puede ser que esta le induce aquí 10 volts, pero esta le induce una tensión diferente. Entonces, ¿qué es lo que se procede ahora a hacer acá? Pues vamos a hacer análisis de circuitos, vamos a hacer análisis de circuitos a partir de, teniendo en cuenta, pues que la bobina acoplada magnéticamente hay que tener a la hora de hacer los cálculos el efecto de inducción. ¿Listo? Listo. Preguntan cómo se saben las direcciones. Digamos lo siguiente. Digamos lo siguiente. Vamos a partir de otro punto de vista para hablar del punto de vista de esto. ¿Sí? Entonces ya sabemos que, bueno, aquí ya voy a borrar esa parte de los flujos porque digamos que ya con esto, esa parte de acá, esto nos ayuda a indicar un poco. ¿Sí? Ya nos está ayudando un poco el esquema a hablar de que aquí existe inducción. Entonces miren lo siguiente. Usted quiere calcular B sub X. ¿Sí? B sub X. La tensión en un condensador y pues la fuente sinusoidal, nosotros ya sabemos que este problema no lo vamos a mirar en el dominio del tiempo. O bueno, yo sé que la tensión del condensador, teniendo la capacitancia y la corriente, puedo hacer, o sea, puedo relacionar esa tensión como la calculo. Si llego a conocer la corriente y a partir de la capacitancia, digámoslo, puedo obtener el valor de la tensión. ¿Sí? Entonces uno pensaría inicialmente por qué habría tensión en el condensador si el circuito no tenía corriente. Ahora sí, no habría, aquí no hay ninguna señal. Ahora sí, por lo que entonces, eh, por la ley de inducción aquí aparece esa corriente, aquí aparece esa corriente. Y uno dice, bueno, ¿cómo calculo, por ejemplo, esa corriente I sub 1? Entonces, si usted, por ejemplo, lo piensa, I sub 1 lo haría por 1 LBK e I sub 2 también aplicaría LBK. Entonces, palabra más, palabra menos, usted está aplicando técnica de, pues no directamente técnica de mallas. Lo que pasa es que no hace que un LBK y aquí hace otro LBK, pero entonces cuando usted hace que una ley de tensiones, pues uno puede pensar de entrada que esta LDK, esta malla acá, solo dependerá. Me dice, bueno, la tensión, esa inductancia polaridad a la corriente y 4 por la corriente y ya está ahí. O sea, ya como hemos venido de hecho en algunos ejercicios y ahorita cuando nos vamos a desarrollar con más detalle, vamos a ver que esa malla acá va a tener incluida la corriente I sub 2 y cuando usted haga I sub 2 tiene incluida I sub 1 por el efecto de inducción. Entonces, ¿por qué partimos a hacer esto, ley de tensión de Kirchhoff? Porque el problema de la inducción es tensión, entonces LBKs. Y como básicamente usted cuando arma aquí una ecuación va a tener una ecuación cuando es 51 y 2, y lo mismo acá. Entonces, para más, para menos, ahí se sabe usted modelando la técnica de Maynes. Uno también puede utilizar otras técnicas, pero pues la idea es que usted haga un problema, o sea, si usted, aquí digamos, esa estructura son dos mallas, por decirlo así, si tiene más mallas o más ramas o un circuito más complejo, pues usted ya sabe que un circuito más complejo, la idea es que ustedes lo resuelvan de una manera muy ordenada. Entonces, de manera muy ordenada existen dos técnicas, técnica de nodo y técnica de mallas, técnica de nodo y técnica de mallas. Entonces, como que un conducto regular, por decirlo de alguna manera, siempre es tratar de atacar estos problemas de inducción por medio del EBKs o técnica de mallas y el circuito un poquito más extenso, ¿sí? ¿Y por qué se prefiere técnica de mallas? Pues porque digamos que la técnica de mallas es hacer ley de tensión, la base es ley de tensión de Kirchhoff, donde las incógnitas son corrientes, ¿sí? Pero ¿cómo obtiene la ecuación que tenga incógnitas las corrientes? LBKs. ¿Y por qué me interesa en la ley de tensión de Kirchhoff? Recuerde que el fenómeno de inducción incluye tensiones. Entonces digamos que aquí la estrategia fue en la técnica de mallas que si voy a suponer corrientes que no me dieron, supóngalas todas en una misma dirección para que sea una técnica ordenada. Aquí digamos que pues, la fuente, el único elemento activo, la corriente debería salir por el más. Y acá la ley de inducción le dice, una bobina le induce tensión positiva al punto de la otra bobina. Entonces, esa bobina le transfiere energía a esta. O sea, esta absorbe la energía y esta la transfiere. Entonces, esa sería fuente. Entonces, esta estaría suministrando energía acá. Si usted lo mira un poquito con más profundidad. O simplemente, si usted no quiere entrar en tanto detalle, usted viene y dice, bueno, técnica de malla, tengo que colocar las dos corrientes en una misma dirección. Ahora, aquí lo vimos desde el punto de vista del dominio del tiempo, pero nosotros no vamos a resolver esto en el dominio del tiempo porque ya sabemos que hacer más en el dominio del tiempo van a aparecer derivadas. Y pues la fuente sinusoidal, entonces el problema se hace más dispendioso en el dominio del tiempo. Entonces, vamos a resolver eso pues en el dominio fasorial, es decir, a la frecuencia SJ omega. ¿Sí? Un problema de dominio fasorial. Primero, pues identificar dónde está la omega. La omega le impone la fuente. Ese es el valor de omega. Entonces, básicamente vamos a reemplazar S es igual a J2. S es igual a
J2. Entonces vamos a pasar el circuito al dominio fasorial. Empecemos con, recordemos, tiempo y básicamente J omega. Entonces la inductancia de 5 henrios, pues ahora va a valer J omega L, que es lo mismo que decir J omega, que es 2 por 5, entonces esto quedaría J10 ohms. La inductancia de 4 henrios es igual, pues voy aplicando otra vez lo mismo, ¿no? El J omega L, que es la base, pues pido aquí en otro color como la base. Usted aplica lo mismo, ¿no? Entonces sería J, o el valor de omega, que es esto 2, o el valor de la inductancia, que es 4, entonces esto nos va a quedar J, 8 ohms. A su misma vez. Bueno, y este M, la inductancia mutua, sigue siendo henrios. Entonces, todo lo que sea henrios, pues trátelos igual. Entonces, J omega L, J por el valor de la S por 2.5, entonces es lo mismo que decir J, 5 ohms. Y el condensador, pues nosotros ya sabemos que el condensador, bueno, aquí henrios, el condensador que es de 62.5 milifarads, usted lo trata como menos J sobre omega C, que le mismo que decir entonces, menos J, factor de 1 dividido entre el valor de omega, que sigue siendo 2 por la capacitancia, que es 62.5 por 10 a la menos 3. ¿Y esto cuánto da? ¿Cuánto es el resultado de esto? Y bueno, y por último nos hace falta ver la fuente de alimentación, ¿sí? Que fasorialmente hablando, entonces aquí tenemos un peso SDT. Entonces, cuando pasemos acá, cuando lo pasemos al S igual a J omega, entonces, ¿qué nos va a quedar? 10 a 0 grados. Bueno, ya con esto, ya con estos cálculos podemos pasar al circuito en el dominio de la frecuencia, ¿sí? En el dominio de la frecuencia. Entonces reemplacemos los valores. Aquí ya estamos en el dominio de la frecuencia. La resistencia sí, pues ya sabemos que si la resistencia queda tal cual, ¿no? 4 ohms, eso va a quedar menos J, 8 ohms. Este de 4 ejemplos quedó J, 8 ohms. Esta aquí quedó esto, la de 5, ¿dónde está? La de 5 quedaría J, 10 ohms. Y J, aquí quedaría J, 5 ohms, si no estoy mal. Entonces miren que como una primera inquietud sería, pero bueno, la inductancia mutua, ¿cómo la interpreto? Son henrios. Entonces se transforman los henrios de la misma manera que siempre lo he hecho, ¿sí? Entonces no, ahí no hay ningún cambio adicional. Y aquí la fuente, pues 10 a 0 grados, volt, y planteamos las corrientes de malla que teníamos inicialmente, la corriente I1, solamente que ahora vamos a estar fasorialmente hablando, y la corriente, pues I2 de forma fasorial, que estamos hablando. Y aquí estaría el fasor de tensión de su X. Y como la hipótesis de entrada, por decirlo así, vamos a plantear que pues para calcular Bx necesitamos hacer lo siguiente. Bx por la ley de Ohm va a ser igual a menos J8 por la corriente y sus dos. Entonces nuestra misión es obtener y sus dos. Nuestra misión es, ¿cómo llamo el su X? Según con la ley de Ohm, con esa ecuación de acá. Entonces la ecuación me está diciendo, oiga, calcúlese y sus dos. Si usted tiene sus dos, resuelve su problema. Si usted tiene sus dos, resuelve su problema. ¿Listo? Eso es lo que habría que de solucionar. ¿Cómo obtenemos isótopos? Entonces empecemos. Ustedes miren a lo que quiero llegar. Entonces, la malla de ISO1. La malla de ISO1. Entonces, miren, usted primero plantee la malla normalita. Ignore esto. Estos puntos, esto es. Ignore esto. Entonces, empezamos. Menos 10 más J, 10 por ISO1, ¿cierto? Más 4 por ISO1. Entonces, ese sería, como quien dice, el pensamiento que uno puede tener si uno desconoce esto de que, bueno, esta es la malla ISO1, solamente son estas tres tensiones y ya. ¿Por qué? Porque eso de acá, pues, si usted no la interpreta, ahora sí, la interpretación, ¿qué quiere decir eso? Si usted no interpreta eso, desconoce lo que está sucediendo, usted cree que la malla es así. Ahora no, como estas bobinas están acopladas magnéticamente, lo que va a suceder es lo siguiente. Esta tensión esto de acá, si usted se da cuenta, el J10
I1, o sea, este término aquí que estoy subrayando, es la tensión normalita si no existiera inducción. Pero esta tensión no viene sola. La tensión, esa sería la tensión propia de la bobina, si no existiera la inducción. Pero como existe inducción debido a esto, debido a que, pues, bueno, también no siempre garantiza usted que porque tenga los puntos y eso existe inducción. Sabemos que puede existir una inducción debido a que, o una componente de tensión inducida, debido a que esta bobina está acoplada con esa, o sea, esta bobina le induce a esta le induce a esta le induce a esta, y posiblemente, o sea, esta J8 le induce a J10 y viceversa. Pero ¿para qué existe inducción por cada una de las bobinas? Para que 10 induzca 8, tiene que existir el ISO1 tiene que tener un valor. ¿Sí? Por ahora podemos plantear la posibilidad de que aquí lo que vamos a plantear es que posiblemente pueda existir. Uno nunca sabe qué encontrarse en un ejercicio. Y uno dice, para que 10 induzca 8, ISO1 tiene que existir, y para que 8 induzca a 10, ISO2 tiene que existir, porque para que 8 induzca, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, para que 8 induzca a 10, pues en 8 tiene que existir esa corriente, que esa corriente crea el flujo que crea la inducción. Entonces, ¿cómo es la tensión inducida? ¿Cómo calculamos la tensión inducida? Entonces, vuelvo y juego. Vuelvo y hago la malla, vuelvo y hago la malla y me paro en solamente, miren que aquí tengo 3 elementos. Vuelvo y hago la malla, pero no me voy a detener en todos los elementos, solamente me voy a detener en las bobinas que tengan el acople. ¿Y usted cómo la identifica? Ah, bueno, aquí hay una bobina. ¿Y esa bobina cómo sé que se acopla magnéticamente? Porque hay un punto de polaridad, aunque no es totalmente suficiente, y aquí está esta de acá. Tiene una flecha que me enlaza con la otra bobina y tiene inductancia mutua. ¿Y cómo es la tensión inducida? ¿Cómo lo hago? Entonces, la inductancia mutua sería J5 por la corriente que le... ¿Por quién? Entonces recuerde lo siguiente, bobina en la que usted esté parado, usted está mirando su inducción. Bobina en la que usted se para es en la que usted revisa su inducción. O sea, usted quiere saber cuánta tensión inducida recibe. Y como yo estoy parado en J10, quieres calcular la tensión inducida que ella recibe, no la que ella ofrece, es la que ella recibe. ¿Y de quién va a recibir la inducción? Ah, de esta bobina. ¿Y cuánto vale esa inducción? La inductancia mutua por la corriente que provoca la inducción. ¿Cuál es la corriente que provoca la inducción? Pues la corriente que provoca la inducción sería I2. ¿Y por qué I2? Porque ella recibe inducciones de esta bobina. Ella recibe inducciones de esta bobina por la acción de esta corriente en esta bobina. Y esa tensión puede ser positiva como puede ser negativa. ¿Y cómo lo determinamos? De donde vienen esos puntos de polaridad a trabajar. La ley del punto. Entonces, miren, hay que mirar con respecto al punto. Y uno entra por el punto y dos sale por el punto. Entra por el punto, sale por el punto. Si las dos corrientes con respecto al punto hacen cosas diferentes, ¿qué quiere decir cosas diferentes? Si una entra al punto y la otra sale, se llama flujo sustractivo. Y ese flujo sustractivo se traduce que la tensión inducida va a ser negativa. No hay más tensión inducida, entonces así, acá ahora sí la malla la igualamos a, ahí sí, sumatoria de tensión igual a 0. Entonces, ahora ¿qué hay que hacer? Pues reorganizar un poquito más la ecuación. Entonces dice 10 es igual a I1, bueno, a 4 más J10 y 1, ¿cierto? Menos J5 y 2. Y miren que usted pensó inicialmente que en ese circuito que I1 y 2 no tienen nada que ver, uno dice, bueno, estos dos circuitos eléctricamente no tienen nada que ver, pero por la ley de inducción hace que se comuniquen. Entonces miren que uno dice, oiga, pero la malla es, y uno, ¿por qué me ha aparecido 2? ¿De dónde ha aparecido 2? Y va a aparecer por el efecto de inducción, ¿sí? Entonces miren que el efecto de inducción hizo aparecer en esta malla la componente, hizo aparecer la variable I2, a pesar de que aquí no circula I2. Ahora, la malla y sus dos, igual y juega. Primero se hace la malla normalita, ignore que existe esta inducción, entonces existe bobina acoplada magnéticamente, entonces se arranca. J8 por I2 menos J8 por I2 y hasta acá sería la malla ignorando que existe inducción. Ahora sí, vuelve a hacer la malla y solo se para en las bobinas con acople magnético. Lo mismo que hicimos acá, ¿no? Usted hizo primero la malla, o sea, todo lo que sea en rojo y ese término adicional, se vuelve a hacer la malla y solo se para en la componente inducida. ¿Por qué no se para en la resistencia o en la fuente? Porque solo mira la bobina, porque es que la resistencia no recibe inducción ni la fuente. Solamente en las bobinas que aparece una tensión adicional. Entonces lo mismo, aquí vuelvo a hago la malla y solo me voy a parar
porque aquí hay dos elementos, pero en cuál de los dos solamente me voy a fijar cuando vuelvo a replantear la malla en la bobina que tenga acoplamiento magnético que se identifica, bueno, por toda esa información que ya se mencionó. Entonces voy a, en bobina en la que estoy parado, en la que estoy estacionado, voy a mirar la inducción que ella recibe. ¿De quién va a recibir inducción? De J10. ¿Y cómo hace esa inducción? Ahora sí, inductancia mutua J5. Y como quien dice, si usted lo quiere mirar de otra manera, eso igual para en esa bobina, voy a recibir inducción de esta. Entonces mido la corriente que la atraviesa esta. Entonces sería I sub 1, porque I sub 1 es la que provoca la inducción. Y es más o es menos, entonces ahí donde vuelve a jugar la ley del punto. Entra por el punto, sale por el punto, luz sustractiva, entonces es una resta. Y eso sería igual a 0. Y eso sería igual a 0. Entonces miren que en la malla I sub 2, uno creería que solo existiría I sub 2, que solo existiría I sub 2, pero a pesar de que solo existe I sub 2, uno cree que sí existe I sub 2, miren que en la malla I sub 2 aparece I sub 1. Oiga, pero ¿por qué aparece I sub 1 si I sub 1 y I sub 2? O sea, esos dos circuitos eléctricamente no tienen nada que ver. No tienen nada que ver eléctricamente, pero por la inducción, o sea, magnéticamente se comunican. Porque las bobinas están enrolladas en un núcleo magnético. Entonces las dos magnéticamente se están hablando. Ahora, ¿qué procede? Pues organizar esta ecuación, solo que aquí hay una curiosidad. No sé si notan que J8 y menos J8 se me cancelan, queda menos J5 y 1. Entonces, de esa ecuación podemos rápidamente despejar que I1 es igual a 0 amperes. De aquí despejamos que I1 es igual a 0 amperes, porque miren, J8 menos J8 me cancelan, entonces me queda menos J5 igual a I sub 1 igual a 0, entonces I sub 1 igual a 0. Entonces, esa ecuación queda muy fácil de despejar, debido a que pues necesitaba I sub 2, pero ya I sub 1 es 0, entonces de la ecuación 1, de la que voy a llamar esa la ecuación 1, entonces de 1, ¿qué sabemos? El 10 es igual, pues esto vale 0, entonces me queda menos J5, I sub 2, pues entonces uno dice, pues I sub 2 va a ser igual a ¿quién? Entonces sería 10, 10 entre menos J, 5, que le mismo que decir, bueno, menos J para arriba hacer, el J queda J, 2, queda J2, que es lo mismo que decir entonces que I sub 2 es igual a 2 a 90 grados amper. 2 a 90 grados amper. No, pero es que su problema no es I sub 2, su problema es B sub X. Bueno, listo, ya teniendo I sub 2, hacemos lo siguiente. Entonces, B sub X factorialmente hablando, ¿quién es? Menos J8 por 2 a 90. Entonces, esto es lo mismo que decir 16. Menos J es lo mismo que decir 8 a menos 90. Entonces, esto va a quedar 16 a 0 grados. Y entonces, finalmente, B sub X de t, porque me lo tiene en el dominio del tiempo, no en el dominio factorial. B sub X de t, ¿quién sería? 16 coseno de 2t volts. Y con esto, el ejercicio, pues ya quedaría resuelto. No, digamos, no siempre va a suceder de que aquí el despeje nos dio así rápido, de que, ay, sé que hizo uno, se me canceló rápido, o sea, de 1 de medio cero. Una casualidad en el problema, una casualidad del problema. A veces nos tocará despejar el sistema de ecuaciones utilizando alguna herramienta porque son ecuaciones complejas. Pero digamos que en este ejercicio en particular tuvimos la fortuna de que pues si uno se nos volvió cero y por ende entonces pues no fue tedioso hacer el despeje, ya pudimos tener de su X en el dominio del tiempo. Digamos que nosotros planteamos el problema y pudo haber un criterio de parada que uno dice, oiga, ese problema tiene algo extraño. Y es lo siguiente, sé primero antes de atacar el problema, revisa lo siguiente. Recuerde que esta bobina, voy a llamarla, por ahora voy a darle nombre, L1 y L2 y M, tienen una relación entre ellas que se tiene que respetar. ¿Y cuál es esa? Que raíz de L1 por L2 tiene que ser mayor o igual a M. Corroboremos. Raíz de 5 por 4, ¿eso aproximadamente cuánto da? ¿Eso aproximadamente cuánto está dando? Bueno, 4.4. 4,4. Si usted compara eso con el valor de M, que es de 2,5, entonces efectivamente se está respetando esa restricción. Si no, el problema no tendría un sentido físico como tal. ¿Sí? Si eso no se respeta, usted básicamente puede decir, oiga, ese problema está muy mal planteado, no tienen claro el concepto de la inducción, y aquí el concepto físico, o sea, usted básicamente lo que sabía, aquí hay algo que se llama, eso está relacionado con el factor de acoplamiento, y el factor de acoplamiento, digamos que se calcula m sobre la raíz de eso, y eso tiene que estar entre el rango entre 1
y cero. O sea, acople perfecto, no hay acople, pero que una bobina induzca más, o sea, tenga una cierta cantidad de líneas de flujo y le lleguen más a la otra bobina de onda. Digamos que si eso no se respeta, no estaría teniendo en cuenta, o sea, estaríamos violando esa restricción de acá, y pues de un punto de sentido físico no tendría mucho sentido hablar de que esa raíz sea menor que m. Ahora, lo extraño acá, y uno es cero, y uno dice, pero uno puede malinterpretar el problema y decir, oiga, pero si uno no existe, esa bobina no debería tener tensión, no hay tensión inducida, y si no hay tensión acá, ¿cómo aparece corriente? O sea, está extraño esto de que a pesar de todo, y uno es cero, pero y dos sí existe. O sea, como quien dice, esta no le induce a esta, pero esta le induce a esta. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? La respuesta es la siguiente. Cuando aquí empezó la cosa así. O sea, aquí, no, aquí digamos lo mismo en régimen permanente. Pero si usted, por ejemplo, empieza a mirarlo como evoluciona en el tiempo, la fuente se encendió, empezó a circular corriente acá. Bueno, circuló esa corriente, esa bobina le indujo esa tensión y aparece esa corriente. Pero, quiere decir, y esa corriente que aparece acá tiene la frecuencia de la fuente. Y no sé si notaron, J8 menos 8. Estos dos elementos entraron en resonancia. Estos dos elementos entraron en resonancia. Quiere decir que la frecuencia de la fuente coincide con la frecuencia de resonancia de estos dos. Como están en serie, básicamente estos dos entraron en resonancia. Y como entraron en resonancia, quiere decir que bobina y condensador empezaron carga y descarga, carga y descarga, carga y descarga. Este le manda acá, se carga y luego se descarga, que es un efecto perpetuo. Como están en resonancia, que es un efecto perpetuo, carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga. Entonces, estos dos entraron en resonancia, por eso, a pesar de que I1 no existe, llegó un momento en que el efecto de resonancia hizo carga y descarga acá entre ellos, la transferencia que entre ellos. A pesar de que I1 no existe, ¿por qué I2 puede existir? ¿Por qué I2 quedó acá? ¿Por qué quedó una corriente I2? Es por el efecto de la resonancia, que es un efecto de carga y descarga, carga y descarga. Entonces, como aquí hay corriente, esa bobina sí le induce a esta, pero esta no induce a esta. Esa es la razón por la cual, a pesar de que I1 sea cero, aquí existe la posibilidad de que circule I2, porque en el momento que I2 empezó a circular, esa señal I2 o la tensión inducida como tal, aquí no aparece I2, la tensión en aquí no aparece I2, no I2 aparece solito. I2 es el efecto del circuito cerrado. Esa señal de acá tiene la misma frecuencia de la fuente y esa frecuencia de la resonancia. Entonces estos dos empezaron a resonar, es que un efecto aquí perpetuo entre los dos. Por eso existe I2 y es capaz de inducir a esta, pero esta no induce a esta. Esa es la razón por la que pasa que usted dice, oiga, pero hizo 1 es 0 y aquí como hubo corriente, no es que estos dos entraron en resonancia. Para el circuito de la figura, hallar B su X y su X en el dominio del tiempo, ¿no? B su X y su X en el dominio del tiempo. Entonces, otro problema de bobinas acopladas magnéticamente, pero con la diferencia que ya estas dos bobinas, desde el punto de vista eléctrico, también se están comunicando, ¿no? Tienen una conexión eléctrica. Y pues, así, igual que el ejercicio anterior, pues siempre en esos problemas de circuitos acoplados, como lo más usual que se suele trabajar es aplicar técnica de análisis, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, que aquí la estructura no es tan sencilla. O sea, como que aquí armar un grupo de ecuaciones, por decirlo de alguna manera, pues podría, puede hacerlo dispendioso, a diferencia que usted aplique una técnica de análisis, ¿no? Se aplica una técnica de análisis que le permite analizar todo el circuito al tiempo y calcular todas las variables al tiempo. Entonces, aquí digamos que la técnica que más, como que uno puede emplear acá, o sea, la técnica más sencilla, pues debido a que la bobina acoplada a ese efecto de inducción es aplicar nuevamente técnica de Myers. Entonces, eh, incluso en la literatura, los libros de circuitos tratan siempre de resolver esos problemas aplicando malla, porque es lo más usual, lo más sencillo de plantear esos problemas. Sobre todo porque aquí la bobina acoplada es inducción, tensión inducida. Entonces, siguiendo ese orden, y uno podría pensar también, no, pues para y su X, no sé, por ejemplo, eso es impedancia, impedancia, un ejemplo. Podríamos aplicar esto, podría calcular la corriente que atraviesa por acá por medio de un divisor, pero entonces el problema es que el divisor usted lo aplica con impedancia normal. Aquí digamos que usted no, aquí el efecto de inducción hace aparecer otras. El efecto de inducción, aunque el problema es que aunque usted no lo vea, ¿sí? Aunque usted no lo vea, usted inicialmente, ¿qué es lo que sucede en las bobinas? Vamos a ver rápidamente vamos a ver lo siguiente. Si usted tiene una bobina, en la cual tiene por ahí un acople con otra bobina, vamos a darlo así el dibujo. Entonces usted cree que la tensión de la bobina es únicamente, y por acá, bueno, debido a que por acá hay otra bobina, la cual está atravesando una corriente, llamada aquí I2 y aquí está I1.
uno podría pensar de que, entonces uno dice, la tensión de la bobina aquí, esta vez su L, si usted lo recuerda, entonces llamando esta, no sé, L1 sería L1 por D1 dt, pero como hay inducción y como aquí hay inducción, o sea, hay acople magnético, dando aquí los puntos, pues aparece la tensión inducida, ¿no? Ley del punto, entra por el punto, entra por el punto, subida, o sea, tensión positiva va a aparecer M de I2 dt. ¿A qué quiero llegar yo con esto? De que esta tensión no la puede interpretar con la tensión de un elemento porque miren que son dos tensiones. Y uno dice, oiga, pero hay solo un elemento. Porque hay dos tensiones, como si y usted mira que es una suma de tensiones. Y para usted hacer suma de tensión en un leve K, por decirlo así, pues quiere decir, uno estaría diciendo, pues hay dos términos en serie, pero yo solo veo uno. Lo que pasa es que es el efecto de inducción. Hay un elemento, hay una tensión adicional que usted no lo ve, pero está ahí presente. Es como quien dice, usted ve eso de acá le está indicando que usted el inductor no lo tiene solito, hay alguien adicional, hay alguien adicional. ¿Y cómo modelamos ese adicional? Ustedes miren que pues yo no puedo decir que es una inductancia valor M acá y que circule y sus dos, porque para empezar, ¿para qué circule si su uno? Y sus dos no circulan y la M no existe acá físicamente, entonces nos queda ahí como opción pues una fuente. ¿Y de qué tipo? Pues de tensión porque eso es tensión. Y pues si seguimos el orden de esto, pues aquí debería estar el más y el menos. Entonces sería M de 2 de T. Entonces a lo que quiero llegar, por ejemplo, con esto es que usted podría replantear el modelo de las bobinas con la bobina en serie, una fuente de tensión dependiente cuando se habla de tensiones inducidas. Nosotros no estamos trabajando con ese modelo, no nos interesa, pero con ese modelo nos queda claro que, por ejemplo, si alguien puede haber pensado, no, pues para Y y su X podría, por ejemplo, estos dos elementos ser en serie y estos dos en serie para hablar con eso, luego con eso. Si usted hace eso, así tal cual, estaría ignorando esas fuentes y las fuentes usted no las puede aplicar así, o sea, usted no puede reducir el circuito con fuentes dependientes. No lo puede hacer de esa manera tradicionalista de que hablo impedancia en serie, luego en paralelo, o aplico las formitas y voy reduciendo. Eso tendría sentido si esto no existiera. Si esta copia no existiera, pues usted sí puede decir, esta torrencia de Pablo con ese, me queda un circuito más sencillo y hágalo, y hágalo. Aquí no, porque miren que, aunque usted no lo ve, hay alguien, esas bobinas están acompañadas en serie con alguien más, que no lo pintamos acá, no, este es otro modelo. Usualmente tratan de, digamos, en algunos libros o algunos otros autores, antes de atacar el problema, tratan de dibujar las fuentes para que quede claro que las bobinas no están solas. Digamos que ahorita lo manejamos de otro punto, vamos a resolver el problema de otro punto de vista sin necesidad de modelar las fuentes. Esa es otra alternativa que me parece que es un poco más, es más de práctica y de cuidado, ¿sí? Puede ser muy sencilla si usted la tiene bastante cuidado. Y para no ponerse uno a redibujar el circuito con esas fuentes de acá. ¿Listo? Entonces, como quien dice, si alguien pensó, no, estás en serie y luego está en paralelo y reduzco, me queda algo sencillo. No lo puede hacer así tan directamente porque, oiga, aquí hay una fuente pendiente. Ah, que el divisor, pero es que el divisor se puede hacer si aquí fuera impedancia e impedancia. El divisor no tiene en cuenta las fuentes. Pero ¿cuál fuente? Ah, aquí hay tensión inducida, entonces aquí hay compañía. Entonces, bueno, voy a borrar esta parte. Técnica de mallas. Para que usted evitarse tanto modelo que tanta cosa y que si inventa la fuente, que si la fuente, cómo va, la polaridad será que siempre es más menos o menos más. Para evitarse todo, digamos, eh, para evitarse como tanto modelo, como tanto complique, pues se les propone la siguiente alternativa. Aplicar técnica de mallas. Normalita, pero entonces, bueno, primero las corrientes de malla, ¿no? Todas en la misma dirección, porque por eso se llama técnica, un grupo de pasos ordenados. Que usted haga lo mismo, o sea, que usted haga como una técnica, o sea, unos pasos que usted replica en cada zona para que sea ordenadito. Entonces, digamos que esa corriente la llama ISO X, aprovechando que esa misma que está acá, ¿no? Y esa acá, no sé, llamémosla ISO Y. ISO Y. Y esas son las corrientes de malla. Entonces recuerde que la corriente de malla, o sea, esta corriente realmente, la dirección es esta, donde estoy pintando. O sea, esa corriente realmente solo existe en este tramo y esa corriente naranja solo tiene sentido en este tramo. ¿Por qué? Porque son tres ramas. La corriente de malla como tal no es una corriente, o sea, no es una corriente que sea, no hay una corriente que, bueno, sí. De pronto si una está dos de cero, la corriente sí puede dar vueltas, pero si existe X y sean diferentes, entonces realmente son corrientes, las corrientes realmente no es que hagan este camino así.
¿sí? No, aquí habría una corriente, aquí otra y aquí en el medio otra. Y aquí en el medio otra, ¿sí? Lo que pasa es que hacemos eso de que la corriente da toda la vuelta desde el punto de vista de la técnica, ¿sí? Desde el punto de vista de la técnica. Y también nos quedaría la siguiente inquietud y es que esa corriente va bajando, va subiendo, como en la ahogada, va bajando, va subiendo. Entonces, para que usted no tenga ese problema, esa confusión, para que usted no tenga el problema de esa confusión, recuerde lo siguiente. Vamos a hacer las mallas con mucho cuidado. Vamos a empezar a hacer la malla y su eje. Y es más, para ese caso en particular, no es que lo tenga que hacer así, digamos que lo vamos a hacer así esa primera vez, esa única vez, pero usted con la práctica ya lo hace mental y es lo siguiente. Vamos a hacer con todo el detalle la malla y su X. ¿Y eso qué quiere decir? Usted está haciendo la malla y su X, ¿sí? Está haciendo la malla y su X. Cuando usted está parado en y su X, quiere decir que lo siguiente. Usted va a tomar toda la trayectoria, usted le va a prestar atención a toda la trayectoria. Eso de que me voy a dejar esto delineadito así para dejar claro que y su X manda, y su X manda, y su X manda, ¿sí? Quiere decir que como yo estoy parado en la malla y su X, quiere decir que y su X manda en toda parada. ¿En qué sentido? Y es que en el centro, aquí hay una corriente, a pintarla en otro azul diferente, aquí en el centro hay una corriente que puede ser para arriba o para abajo. Esa corriente va a tomar la dirección de la malla que predomina. ¿Cómo así? Se está haciendo la malla ISO X, entonces quiere decir que en ese momento ISO X manda. Entonces quiere decir que en esa rama central que ve dos corrientes, en el caso que usted tenga una rama que ve dos corrientes, aquí, pues digamos que aquí solo ve una corriente y es la de ISO X. Y acá, pues no me interesa porque usted está mirando esa trayectoria. En este pedazo que tiene dos corrientes, ¿cuál coloco arriba o para abajo? Pues, ¿qué malla está haciendo ISO X? Entonces va para abajo porque manda ISO X. Y esa corriente está en función de las dos. Esa corriente está en función de las dos. ¿Quién pone primero? Pues manda y su X. ¿Quién pone segundo? Pues la otra. Y si las dos corrientes giran al mismo sentido, si las dos corrientes giran al mismo sentido, entonces eso es el que manda menos el otro. El primero menos el segundo, el primero menos el segundo. Ya con eso usted hace el LDK tranquilito. Hagamos la malla. Bueno, quedaría menos 5, perdón, menos 50 a menos 30 grados, igual y juega. Usted primero hace la malla normalita. Ignore el punto. Luego eso es lo último que va a mirar. Entonces sería más 2 y su X, ¿cierto? Más J y X menos y Y. Hasta aquí, hasta aquí es la malla ordinaria ignorando los acoplamientos. Ahora vuelve y juega. Vuelve y hace la malla, pero solo se fija en los acoplamientos. Entonces solo se fija en los acoplamientos. Entonces, en esa malla, ¿cuántas bobinas tienen acoplamiento magnético? Una sola, ¿sí? Una sola. Entonces quiere decir que ahora me voy a parar en esta bobina y voy a mirar todas las tensiones inducidas que ya recibe. ¿Por quién recibe inducción? Por esa. ¿Cómo es? Entonces empecemos. Sería J2, distancia mutua, y se está mirando son los efectos de esta, ¿sí? O sea, esta recibe inducción de esta, entonces le interesa la corriente de esta, entonces sería por I sub Y. Positivo o negativo, entonces ley del punto. Entonces mire, ¿cuál es la corriente que viene en el punto? Entonces entra por el punto, sale por el punto. Entra por el punto, entonces mire que I sub Y, ¿sí? Recuerde que I sub Y, perdón. I sub Y, pues por el color. I sub Y está la dirección en este pedazo. Aquí, en esta trayectoria es que manda I sub X. Aquí, pues, I sub Y será, aquí I sub Y, pues tiene su trayectoria. Entonces, entra por el punto, sale por el punto. Entra por el punto, sale por el punto. Entonces quiere decir que aquí la tensión sería negativa. ¿Y cuántas inducciones va a recibir esta? Pues como aquí solo hay una punta de flecha, o sea, si llegara más punta de flecha, por cada punta de flecha hay una tensión de inducción. Como solo llega uno, entonces solamente hay una tensión inducida. Y ya con eso usted dice, pues ya cerramos el LK y para cero. ¿Qué procedemos ahora a hacer? Organicemos 5 a menos 30 grados, perdón, 50 a menos 30 grados va a ser igual a quién? 2 más J, ¿sí? 2 más J y su X. Y nos va a quedar entonces miren, menos J y Y menos 2J y su Y entonces nos va a quedar menos J3 y su Y. Y esa sería nuestra primera ecuación cuando usted arma la malla de la izquierda. Y esa sería nuestra primera ecuación cuando usted arma la malla de la izquierda. Ahora, como quien dice usted mentalmente, digamos que eso usted no necesariamente tiene que estar dibujando el circuito varias veces. Pues, la práctica le ayuda como quien dice a hacer esto mentalmente, ¿sí?
Pero acá hagámoslo con toda la calma mientras usted va aprendiendo a, digamos, a hacer esto con más calma. Entonces, bien, malla y su y. Entonces quiere decir que en este momento manda y su y. Manda y su y. Y voy a dejar como quien dice delineadito, o sea, punteadito y su x. E incluso hasta más pequeño. No es que la corriente sea más pequeña, es que con esto digamos que quiero que quede claro que y su y manda. Entonces miren, lo que va a pasar es lo siguiente, ¿no? Tomar ese color. Aquí digamos que listo, aquí y su y, aquí en este pedazo va a pasar y su y, digamos que y su y toda esa trayectoria. Ese pedazo aquí pues no hay problema con y su x. Y la cuestión está en el centro, que en el centro ve esta rama, ve por izquierda una corriente, por derecha otra corriente. Esta rama solo atraviesa y su x y esta rama solo atraviesa y su y, como lo pintamos acá. Pero es que esta ve las dos. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando manda I sub X, entonces la corriente de la rama central la impone la malla que usted está analizando. Pero ahora aquí cambian los papeles. ¿Cuál es la dirección ahora de la corriente? ¿Qué malla está haciendo usted? I sub Y. Entonces, ¿qué dirección tiene I sub Y? Esta. Entonces, póngale la dirección de I sub Y. I sub Y manda. I sub Y manda. Bueno, aquí también, digamos, voy a dejar indicado con esa doble flecha. Ajá. I sub Y manda. ¿Y cuánto es la corriente? Pues, ¿quién está mandando? I sub Y. Menos con la otra corriente que está hablándose, esa rama, y su X. Usted pone primero la que manda. Y ahora las dos corrientes tienen la misma dirección, sentido horario. Ah, entonces una resta. Entonces una resta. Listo, ya con eso, usted viene primero, vuelve y juega. Primero usted viene y hace la malla normalita. Ignore que existe la copia. Entonces empecemos. J5, por I sub Y, ¿cierto? Más 4, por I sub Y, ahora más J, y ahora es I sub Y menos I sub X. ¿Por qué? Porque ahora manda I sub Y. Y ahora volvemos a hacer la malla, pero solamente nos vamos a fijar en los acoples magnéticos, en las bobinas acopladas. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente así. Voy a pintar en rosado o sea, no es que el punto, o sea, voy a como quien dice, encerrar esta bobina. Bueno, voy a dejar aquí subrayado el color rosado. Quiere decir que la tensión inducida la voy a colocar en rosado. Vuelvo a voy a hacer otra vez la malla fijándome solamente en las bobinas acopladas. ¿Cuántas bobinas acopladas veo yo aquí? O sea, ¿cuántas bobinas tienen que veo que va a haber efecto de inducción? Una, dos. Una, dos. En la malla aquí solo veía una. Por aquí va a haber dos. Quiere decir que van a haber dos tensiones inducidas que bueno, voy a ver dos bobinas a quienes mirar tensión inducida. El número de tensiones inducidas pues va a depender de cuántas flechas llegan acá. Entonces digamos que, bueno, primero me paro en la bobina que está subrayada en rosado. Entonces, bobina en la que me paro, voy a mirar la inducción que ella recibe. ¿Y cuál es la inducción que ella recibe? Entonces, ¿con quién está acoplada la bobina? Ah, con esta con esta. Esta con esta. ¿Y cómo es la tensión inducida? Distancia mutua. Y me paro en esta de acá, me paro acá y miro. Y por la corriente que atraviesa a la otra. O sea, yo estoy parado en esta, miro esta, pero entonces cuando ella mira la tensión inducida, coeficiente multiplicado por la corriente de la otra. ¿Cuánta es la corriente de esta? Se llama I sub Y menos I sub X, ¿no? I sub Y menos I sub X. Positivo o negativo. Ahora, sale por el punto, sale por el punto. ¿Cuál es la corriente de esa orina? La rosada saliendo. De esa, la naranja saliendo. Sale por el punto, sale por el punto. Entonces eso es positivo. ¿Hay una flecha llegando? No. Entonces me paro en la siguiente orina y la voy a subrayar en color verdecito. Para saber que ahora me estoy parando en la tensión inducida de esta. ¿Sí? Ahora voy a mirar la tensión inducida que esta recibe. ¿Por quién recibe inducción? Por esa. ¿Cómo es? J2 y al otro lado, aquí encuentro la responsable de la inducción. ¿Y por quién? Y J2 por la corriente de esta. O sea, esa es responsable por la corriente que pasa por esta. ¿De cuál es la corriente que pasa por esta? Y su Y. ¿Listo? Y ley del punto, ¿no? Sale por el punto, sale por el punto. Entonces, eso es un más. Eso es un más. No hay más bobinas acá acopladas. Listo. Terminaría aquí yo la malla. Entonces uno puede pensar, ya he mirado J5 con J, pero ¿por qué ahora se vuelve a hacer J con J5? Porque igual juega. J5, cuando estoy parado por J5, sino una inducción que la rosada recibe por verde. Y luego voy a mirar la que verde recibe con rosada. Si usted solamente dices, ah, no, J5 con respecto a J, estaría ignorando que J también puede inducirle a esa. O sea, por eso se llama mutuo. Existe la posibilidad que esta le induce a esta, pero como esta también le induce a esta. O sea, que las dos se inducen.
se pueden llegar a inducir. Puede que en algunos casos las dos al tiempo se induzcan, puede que una le induzca a la otra y la otra no, como en el ejemplo anterior. Aquí todavía no hemos resuelto el problema, pero puede existir que aquí existan las dos. Y aquí, porque, por ejemplo, cuando es rosado cuando yo reviso rosado con verde, porque ahí parecen dos corrientes, porque la corriente de esta esa es esta. ¿Y por qué cuando reviso la de la inducción de verde, sé solamente hizo Y? ¿Por qué no aparecen las dos? Porque es que solamente estoy viendo. Me paro acá. Voy a revisar la inducción de esta. Recibe inducción por esta. ¿Y cuál es la corriente de esta? Se llama I sub Y menos I sub X. Me paro acá. Voy a revisar la inducción que ella recibe. Recibe inducción por esta. Por la corriente de este, que es I sub Y. Entonces, por eso aquí aparece I sub Y menos I sub X y aquí solamente aparece I sub Y. Que cada corriente es diferente. Terminada la malla, lo único que usted tiene que hacer ahora es terminar de organizar la segunda ecuación. Y voy, juega, ¿por qué aquí solo vi una tensión inducida? Porque es que en esta malla, ¿cuántas bobinas usted ve que tienen acople magnético? Una sola, por eso solamente agregué un término. ¿Por qué en esto agregó dos términos de inducción? Ah, porque es que cuando yo hago otra vez la malla, ¿cuántas bobinas veo yo en esta trayectoria que tienen acoplamiento magnético? Una, dos. Una, dos. Aquí solamente fue uno, por eso solo aparece aquí un término, por eso aquí aparecen dos términos. Entonces, finalmente, pues eso lo que tiene que hacer es organizar. Bueno, es que en I sub X quedaría menos J, menos J2, entonces quedaría menos J3, I sub X, menos J3, I sub X, y ahora miremos solo I sub Y, ¿no? Entonces quedaría más, entonces sería 4, y quedaría J5, J6, I sub Y, igual a 0. Y esa sería nuestra segunda ecuación. Digamos que si usted escribe esto de manera matricial, o sea, el sistema de ecuaciones de manera matricial, esto no siempre lo puede aplicar, o sea, o sea, sí puede construir una matriz de cualquier sistema de ecuaciones, pero lo que quiero llevar es lo siguiente. Entonces miren que aquí sería IX y Y. Entonces aquí, el primer término aquí lo que acompaña aquí en la primera ecuación. En ese Profe, caso, qué pena. En el segundo término no debería ser J10. J10 por... Ah, ok, sí, hice mal la suma, entonces, sí, perdón. Entonces sería J, a ver, 5, 6, 8, 10. Sí, tiene toda la razón. J10. J10. Muy bien. 4 más J10. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Está listo. Muchas gracias. Menos J3. Ahí sería menos J3. Y 4 más J10. Y aquí las tensiones, entonces, que serían esto 50 menos 30 y 0. Si el circuito solo tiene, perdón, 0. Si el circuito solo tiene impedancia, o sea, no hay fuente dependiente, o sea, pueden haber todas las fuentes independientes que quiera, pero si el circuito solo tiene fuente independiente de impedancias, entonces miren que si usted mira esto como con factores C11, C12, C21 y C22, si usted quiere más o menos tener un criterio de saber que estamos haciendo bien las mallas y todo eso, pues usted va a encontrar que si C1 es igual a C21, entonces la cosa va más o menos bien, ¿sí? O sea, como que dice, vamos bien. No es que yo hice acá, aquí me dio menos J3, hice la malla y me dio menos J4, y solo hay impedancia y fuentes independientes. Oiga, de pronto estoy haciendo una mala suma, como acaba de pasar. Que, bueno, aunque este término, digamos que no íbamos a descifrar mucho, porque pues, es el término de las triangulares, pero entonces llegaba el caso de que, por ejemplo, no, pues el circuito solo tiene fuente independiente de impedancia, entonces los factores que son básicamente el C y J tienen que ser igual al CJI. Si usted no le llega a cuadrar esto, como quien dice, oiga, de pronto estoy haciendo mal una suma o me faltó sumar un término y me quedó mal, ¿sí? Entonces, digamos que, no, digamos que este pequeño ayuda le puede decir a usted si estamos haciendo bien las cosas, si estamos haciendo bien las cosas. Lo extraño sería que hubiera sumado mal dos veces. No es que me dio menos J4 y menos J4, pero realmente no era eso. Pero sería muy extraño, ¿no? Ya sería una equivocaciones bastante, pues, no usuales. Pero ya con eso se dice, bueno, vamos bien, vamos bien. Vamos bien por lo menos en ese punto de vista. Vamos bien en ese punto de vista. ¿El problema cómo se resuelve? Pues del sistema de ecuaciones de 1 y 2. Del sistema de ecuaciones de 1 y 2, ¿cuáles son las incógnitas que se calcula? I sub X e I sub Y. Si usted resuelve el sistema de ecuaciones, ese complejo de 2 por 2,
usted obtiene I sub X e I sub Y. Uno de los problemas es I sub X, es ayer I sub X, lo tenemos, luego lo ponemos en la línea de tiempo. Pero el otro problema no es I sub Y, es B sub X. Pero ¿será que será que pierdo el tiempo hallando B sub Y? Puedo aprovechar el resultado de sub Y diciendo lo siguiente. Pues B sub X va a ser igual por ley de Ohm, 4 por I sub Y. Entonces, como quien dice, I sub Y me aporta una ayuda para hallar el B sub X. Y sí, entonces ya básicamente lo que queda es resolver el sistema de ecuaciones de 2 por 2, y al resolver el sistema de ecuaciones por 2 tengo I sub X, que es una de mis variables de interés, e I sub Y, que me ayuda a calcular B sub X, y digamos que con esto queda resuelto el problema. La parte matemática, pues, se dejo como trabajo de ustedes a resolver el sistema de ecuaciones y luego pasar el tiempo. Aquí lo importante era plantear bien las ecuaciones. Vuelvo y juega. Se ve estas dos bobinas acopladas. En este caso, llame esto JX1, llame esto JX2, llame esto JX-M. Y el mismo criterio. ¿Cómo sé que, al menos de entrada, sé que esto podría estar que ese problema tiene el sentido? Entonces, usted recuerda el criterio del raíz de L1 por L2, pero es que no tengo el valor de L y también tengo la frecuencia. También no puede, es válido que usted diga, pues mira de la siguiente manera. Usted puede decir que raíz de X1 por X2 tiene que ser mayor o igual a XM. Con las reactancias también le funciona. Y uno dice, bueno, pero no es con L's. Pues si quiere, mira de la siguiente manera para que se dé cuenta que esto lo. Usted mire lo siguiente. ¿Quién es X1? Omega L1. Por. ¿Quién es X2? Omega L2. La raíz de esto. Tiene que ser mayor o igual a quién? A omega M, que es XM, ¿sí? Pero si usted se da cuenta, miren, omega al cuadrado, mi raíz me quedaría omega raíz de L1 por L2. Tiene que ser mayor o igual a omega por M. Entonces, mire que para más, para menos, hacerlo con reactancias o hacerlo con inductancias es lo mismo. Si hacerlo con reactancias o hacerlo con inductancias, exactamente lo mismo. Entonces usted dice, bueno, X1, que es 1, ¿no? Es la que acompaña la J, pero sin la J. Entonces, ¿raíz de quién? X1, 1. X2, 5, o sea, sin la J, ¿no? Esto más o menos cuánto da raíz de 5 aproximadamente cuánto es. Raíz de 5 más o menos cuánto es. Aproximadamente 2,23, ¿cierto? Y si usted lo compara con el valor de XM, que es 2, pues mire que se sigue respetando de que esto tiene que superar esto. Si hubiera sido lo contrario, usted ni se molesta hacer esas mallas porque el problema está muy mal planteado. Ni siquiera le ponga a hacer las mallas, no pierda el tiempo. Si dice, este ejercicio no lo voy a hacer porque no tiene ningún planteamiento, o sea, el planteamiento está equívoco, ni equívoco. Listo. Vamos a desarrollar un poquito del punto de vista del circuito acoplado magnéticamente, y luego le vamos dando forma a este del concepto del transformador ideal, ¿no? De la teoría del transformador ideal, ¿sí? Luego ya le damos como porque digamos que es una de las principales aplicaciones, ¿sí? En el contexto de ingeniería eléctrica, de transporte de energía, y ahorita vamos a dar un poquito de contexto más, un trasfondo de esto, por decirlo así, pero antes de hablar del dispositivo como tal, o sea, la máquina, el transformador como tal ideal, pues empecemos el problema de la siguiente manera. Dos bobinas acopladas magnéticamente, ¿sí? Dos bobinas acopladas magnéticamente, ¿sí? Y nuestra primicia va a ser, vamos a partir de que el coeficiente de acoplamiento lo vamos a asumir 1, ¿sí? Lo vamos a asumir 1. Pero recordemos la ecuación, que es el coeficiente de acoplamiento magnético. M sobre la raíz de L1 por L2, ¿sí? La cuestión empieza así. Y vamos a hacer el siguiente análisis, pero no lo vamos a hacer ese análisis en el dominio del tiempo, ¿no? Si recuerde que ese es el circuito en el dominio del tiempo, sino que nos vamos a ir al dominio J omega. ¿Y cuál es la diferencia cuando vayamos a ese dominio? Entonces, miramos lo siguiente. Y le vamos a agregar más cositas al modelo que de pronto, bueno, vamos a agregarle más cositas al modelo que no estamos percibiendo, que son las siguientes. Aquí vamos a colocar, aquí sería un J, X1, aquí sería un J, X2, y aquí va a colocar un J, XN.
donde, donde x1, recuerde muy bien, bueno, y lo aquí en el tiempo, donde recuerde muy bien que x1 va a hacer referencia a omega L1 y x2, que será igual a omega L por 2, y que x m va a ser igual a omega m, ¿listo? Omega m. Voy a colocar aquí unas polaridades de una extensión, voy a colocar aquí B1, ¿sí? B2, y voy a desarrollar el problema con unas direcciones de corriente. Voy a colocar esas direcciones. I sub 1, I sub 2. No necesariamente tienen que ser esas las direcciones, pero lo voy a dejar así. Luego, de todas formas, ese va a ser el caso de estudio, ¿sí? El caso base, sí, el caso de estudio. Porque pues harán más casos, ¿no? ¿Qué pasa si las corrientes van en diferentes direcciones? Va cambiando la polaridad y lo demás. Sí, por ahora lo vamos a dar así. Sí, a partir del primer caso de estudio, los demás los vamos a decir. Entonces, vamos a hacer el análisis de ese circuito, o sea, vamos a plantear las mallas. Entonces, vamos a hacer la malla ISO1, ¿listo? Que sería entonces menos B1, ¿sí? ¿Listo? Menos B1, ¿sí o no? Más J, X1 por X1. Hasta aquí iría la cosa, hasta aquí iría, si ignoráramos el efecto de inducción, pero no lo vamos a ignorar porque ahora vamos a agregar la componente de tensión inducida. Y aquí va a ser igual, voy a colocar un color diferente. Entonces sería, me paro en esa bobina y voy a mirar las inducciones que ya recibe. ¿Quién va a ser? JXM. ¿Y por quién, cuál es la responsable de la inducción de esa bobina? La otra flecha me dice, por la acción de I sub 2. Y ley del punto. Entro por el punto, entro por el punto, eso es un más entonces, y esa ecuación es igual a 0. Entonces tendríamos la primera ecuación, voy a dejarla así tal cual. ¿O quién dice voy a dejarla así tal cual? Malla y sus 2. Entonces sería menos b sub 2, ¿cierto? Menos b sub 2 más j x sub 2 por i sub 2, ¿cierto? Más j x 2 por i sub 2. Y hasta aquí podríamos pensar que no, hasta aquí llegó el trabajo. Pero ahora no, ahora volvemos a hacer la malla y la componente de inducción. La inducción de esta, ¿quién va a ser? JXM. ¿Y quién es la responsable de que esta reciba inducción? Ah, la otra, que sería la corriente que atraviesa esa vaina que sería I sub 1. Entra por el punto, entonces un más y eso es igual a 0. ¿Listo? Y tenemos el sistema de ecuaciones de 2 por 2. Y tenemos el sistema de ecuaciones de 2 por 2. Bueno, ¿qué es lo que procede ahora a hacer? Hay muchas posibilidades. La idea es hacer lo siguiente. Usted despeja I sub 1 en función de I sub 2 y también tiene esa ecuación. O I sub 2 en función de I sub 1, le despeja esa ecuación. O I sub 2, no importa. Tiene 4 posibilidades. Mire que hay 4 posibilidades. Por ejemplo, de la ecuación 1, despeja I sub 1. Al despejar I sub 1 va a ser una función de quién? De la tensión B1, ¿cierto? Y de I sub 2. Ese I sub 1 lo va a meter en la ecuación número 2. Por lo que entonces la ecuación I sub 2 va a quedar en función de quién? Va a quedar en función de menos B sub 2, ¿cierto? Bueno, de B sub 2, no necesariamente el menos. En la ecuación 2, ¿quién va a aparecer? Va a aparecer B sub 2, va a aparecer I sub 2, ¿cierto? Ahí I sub 1 ya no va a ser I sub 1, sino que ahora va a ser I sub 1, va a ser que ahora aparezca otra vez va a aparecer B1 y vuelve y aparece. Y en vez de I sub 1 va a seguir apareciendo I sub 2. O sea, va a quedar una ecuación que solo va, la ecuación 2 va a quedar una ecuación que van a estar los términos, B sub 2, I sub 2, B sub 1 y sub 2. ¿Sí? Esa es una manera, eso es un ejemplo. Hay 4 posibilidades, porque de la ecuación 1 también puede despejar I sub 2 y traérsela a la segunda ecuación. Otra opción que es de la ecuación 2, despejar I1 y la meta aquí. O sea, hay 4 opciones, hay 4 opciones, hay 4 opciones. Hay 4 posibilidades. ¿Sí? Aquí solo menciono un ejemplo, pero esa es una de las 4. Pero adicionalmente, aquí donde viene lo interesante es, lo que vamos a hacer adicionalmente es que, bueno, de esta ecuación sota, de la ecuación 2, por ejemplo, siguiendo ese ejemplo, no es que la ecuación 2 me queda en función de todo esto, pero usted ve que la ecuación 2, si ve que la ecuación 2 le queda en función de x1, x2, xm y todo eso, y lo que hace es que xm, xm, si usted lo mira, si usted, por ejemplo, replantea vuelve y juega, ¿no? Km, ¿quién va a ser? Km
lo puede ver también como xm sobre la raíz de x1 por x2. Pero como km es igual a 1, ¿sí? Como estamos partiendo de que km es igual a 1, que es el punto de partida, entonces es lo mismo que decir que xm es igual a la raíz de x1 por x2. Es la raíz de x1 por x2, ¿sí? Cuando usted en esta ecuación de acá reemplace xm por x1 por x2, es decir, usted tiene x2 y usted tiene x1, pero aparece xm, pero no, ya no quiere que aparezca xm, quiere que aparezca x1 por x2. Se va a dar cuenta, que no lo vamos a hacer acá, simplemente les voy a plantear como de dónde sale todo esto, se va a dar cuenta que la ecuación se va a resumir en lo siguiente. O sea, toda la ecuación, primero, lo curioso es que se la va a eliminar y sub 2. O cuando se lo compre, va a llegar al fin de cuentas de que el resultado de hacer todo eso le da lo siguiente. B sub 2 va a llegar a darle la raíz cuadrada de L1, L2, o bueno, L1, L2 por B sub 1. Realmente quería la raíz cuadrada de x1 por x2, ¿no? Quedaría la raíz cuadrada de x1 por x2, pero pues reemplazando x por omega, entonces va a quedar eso. Y este resultado le da exactamente igual en todas las posibles combinaciones. ¿Cómo así? Ese resultado le da, no importa. Ah, no, que yo, este resultado me dio si despejé y 1 y la metí en 2, pero si yo despejado y 2, o de la ecuación 2 hubiera despejado y 1, la ecuación 2, todas esas cuatro posibilidades van a llegar al mismo resultado. O sea, por eso les dije que usted tiene cualquiera de esas posibilidades, esas cuatro opciones, pero todas las cuatro opciones van a llegar a lo mismo. O sea, siempre va a llegar a esa ecuación, siempre va a llegar a esa formita de la ecuación, siempre va a llegar a esa formita de la ecuación. Entonces, digamos que ese trabajo matemático, si quieren corroborarlo, se van a dar cuenta que siempre van a llegar a esa misma ecuación. Que toda esa ecuación larguísima que quedó en función de B1, B2, E2, X1, X2 y XM, pero por el solo hecho de reemplazar, decir, no, XM vale esto, se da cuenta que al final la ecuación se le reduce a esto, se le va a reducir a esto solamente, se le va a reducir a esto solamente. Es más, factorialmente le va a quedar así. Pero mire esta ecuación, mire, esto es un número por un fasor, entonces para más, para menos, como eso es un número real, ¿qué quiere decir? Que ese fasor y ese fasor tienen el mismo ángulo, o sea, B2 y B1 estarían en fase. Entonces, esta ecuación simplemente la puede visualizar desde el punto de vista de B2 en magnitudes, ¿no? La puede visualizar como en función de magnitudes, ¿sí? La puede visualizar en función de magnitudes, ¿sí? En función de magnitudes. Pero ahora vamos a plantear un poquitico la cosa. ¿A qué es igual la inductancia? La inductancia, recuerden que se puede definir como n cuadrado, mu, el área, cuadrado, dividido entre la longitud, ¿sí? Entre la longitud, ¿sí? Entre la longitud. ¿Listo? Pero, pero, ahora sí, vamos a meter la construcción del transformado. ¿Cuál es la base del transformado como tal? La base del transformado como tal son dos bobinas acopladas en el mismo núcleo, ¿sí? Eso es una forma, o sea, eso es una de las formas del núcleo. Esa es una de las maneras, la otra manera es que exista, o sea, que sea una ventana o que sea, o sea, esa es una de las configuraciones, sea esta, el núcleo magnético, que es el material magnético, esta, o esta otra configuración, en la cual usted lo que tiene es esto. O sea, como si fueran tres columnas, por decirlo de alguna manera. O sea, voy a tratar de hacer esto un poquitico como a capela, o sea, a pulso. Opción 1, opción 2, ¿sí? Opción 1, opción 2. En algún momento mencioné las diferencias entre los dos. Y es que aquí va a enrollar la primera es el primer arrollamiento, ¿cierto? Y en el otro lado, el segundo arrollamiento, ¿sí? Llamando el embobinado verde esto L1 y el naranja L2. Y aquí, ¿cómo sería la cosa? Las dos se enrollan en la columna central. O sea, en ese caso que exista la columna esa central, se pondría la primera, o sea, se pondría la primera, cógelo con poquito de espiras, y la segunda, realmente no es que se enrolle consecutivamente, sino que uno va encima de la otra. Usted enrolla la verde, usted enrolla la verde en toda esa columna,
y encima la verde pone un papel y enrolla la naranja, sino que pues digamos que es difícil de visualizarlo en el dibujo, pero entonces esas son las dos opciones. Las dos opciones. Pero vamos a trabajar con esa acción, da igual, ¿sí? Y vamos a suponer que no existe el flujo de dispersión, ¿sí? O sea, que todos los flujos del campo ese llegan acá. Por eso se llama acople perfecto. En el caso de acople perfecto, lo que estamos diciendo, que toda la línea de campo viene hacia acá, no hay dispersión. Entonces quiere decir lo siguiente. L1, si usted mira la ecuación de acá, ¿qué tendríamos? L1 sería el número de vueltas de 1, el mu lo define el material donde está enrollado. Como los dos están viendo el mismo material, el mu para los dos es la misma. El área, este grueso de aquí es el mismo grueso de acá, entonces las dos bobinas tienen la misma área. Y esta longitud, o sea, mejor dicho, haciendo un zoom en las dos bobinas, hacerlo con un color más suave. Si usted hace un zoom, voy a hacerlo acá, uy, bueno, tampoco tan suave. Como quien dice, las dos columnas. Usted tiene, por ejemplo, la bobina verde, y esa distancia es la que vamos a llamar L. Esa distancia es la que vamos a llamar L, ¿sí? Y esta bobina tiene un número de vueltas. Voy a llamarlo N1. Pero lo curioso del caso es que la otra bobina va a tener el mismo número de vueltas y la longitud donde está enrayado también va a ser L. Y uno dice, ¿cómo así? Si tienen diferentes vueltas. Claro, esto está exagerado aquí desde el punto de vista de que esto no debería ser así tan separado, ¿no? Esto básicamente usted ve un sólido, usted vería un sólido verde, o sea, un cilindro verde, ¿sí? Sino que la forma de dibujar. Y uno puede pensar, bueno, ¿y usted cómo logra de que dos bobinas con diferentes números de vueltas hagan la misma longitud? Pues, si yo quiero hacer diferentes vueltas, más vueltas, menos vueltas, más vueltas, menos vueltas, pero la misma longitud, pues quiere decir que los dos cables no pueden tener el mismo grosor, ¿sí? Entonces decir que, por ejemplo, una opción sería que este cable fuera más grueso y pues como es más grueso, pues ocupa más espacio y necesitaríamos, por ejemplo, usted necesita menos vueltas, usted necesita menos vueltas, ¿cierto? Para lograr la misma longitud. Claramente esto no, ¿no? Esto no está tan separado, ¿no? Esto no está tan separado. Eso es básicamente pegado, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces miren que esta ecuación de acá se va a resumir, de la ecuación esta en negro se resumiría de la siguiente manera. Bueno, aquí creo que si no estoy mal me quedó al revés, realmente debería ser, sí, perdón, aquí el resultado me quedó al revés, perdón. Y realmente debería ser esto, L2, L1, aquí es L2, L1 y aquí es B1. Aquí escribí B2 dos veces. Si no me quedado en cuenta que hay un pequeño error. Entonces se le va a quedar que B2 sobre B1, si quiere póngalo así, B2 sobre B1, va a ser igual, pues, si reemplaza N es diferente para cada una de ellas. Mu A y L es la misma para los dos bobinas, entonces esa ecuación solamente va a resumir como N2 sobre N1. N2 sobre N1. N2 sobre N1. Entonces, para más, para menos, ese resultado, ¿qué quiere decir? Que usted puede relacionar con el acople perfecto. El acople perfecto es la aplicación del transformador. Lo que está haciendo usted es que esta tensión y esta tensión de una vez directamente las conoce. ¿Cómo calculo B1 y B2 si el acople no es perfecto? Le toca hacer dos mallas y resolver el sistema de ecuaciones. Si el acople no es perfecto, le toca hacer las mallas y resuelva. Pero si el acople es perfecto, de una es B1 y B1 usted lo puede sacar en función de 2 con una ecuación que es conociendo el número de vueltas de una bobina y el número de vueltas de la otra, la relación que llama la relación de transformación. Entonces mire que usted puede obtener la magnitud de B2 directamente a partir de la magnitud de B1 solamente aplicando, o sea, es una relación directa, es un número. ¿Gracias a qué? A la primicia de que ese es el efecto de la copla perfecta. Ese es el efecto de la copla perfecta. Entonces miren esto. Aquí hay un B1 y aquí hay un B2. ¿Dónde hay más autoinducción?
¿Cuál de las dos bobinas tendría más tensión propia? ¿Cuál de las dos bobinas tendría más tensión propia? El que tiene más vueltas, o sea, más embobinado. Claro, entonces mire, el que tiene más espiras va a presentar mayor tensión, soporta más tensión, ¿sí? Soporta más tensión, o puede tener más inducción de tensión, ¿sí? O autoinducción. Entonces mire, más vueltas, pero el cable es más delgado. Pero esta tiene menos tensión, pero el calibre más grueso. ¿Qué quiere decir que el calibre sea más grueso? Entre el calibre, entonces quiere decir que, por ejemplo, si aquí hay una corriente I1, y aquí hay una corriente I2, la corriente que soporta esta bobina es mucho más grande que la corriente que soporta esta, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre más grueso quiere decir que esta alambre aguanta más corriente. Si usted le mete la misma corriente a esta alambre, lo quema. Entonces miren que hay como un contraefecto, hay un contraefecto, o sea, como que tiene más tensión, pero la corriente se disminuye. Entonces, eso que, del punto de vista del aguante, ¿no? Pero miremos de la siguiente manera. Miremos de la siguiente manera. Aquí hay una transferencia de energía. Aquí hay una transferencia de energía. Entonces quiere decir que lo que se consume, bueno, miren, la potencia aparente, la bobina 1, ¿quién sería? Sería B1 por I1, ¿cierto? Y la potencia aparente, la de bobina 2 sería B2 por I2. Y la suma de las dos potencias me tiene que dar cero, o sea, conservación de energía, ¿sí? Pero entonces, convección, la sumatoria de potencias tiene que ser igual a cero. Tiene que ser igual a cero. Pero entonces, miren, voy a hacerlo la sumatoria de las potencias consumidas o la sumatoria de las potencias generadas tiene que ser igual a cero, ¿sí? En este caso, las dos se están consumiendo, entonces yo estaría diciendo que S1 más S2 es igual a cero. Es lo mismo que decir entonces que B1 y 1 más B2 y 2 es igual a cero. Entonces, por ende, ¿qué sucede? Que B1 y 1 es igual a menos B2 y 2. Y si reorganizamos la cosa, miren, quedaría B1 sobre B2, voy a colocarlo así, menos B1 sobre 2 es igual a, hay 2 sobre Y1. Hay 2 sobre Y1. Hay 2 sobre Y1. Pero B1 sobre B2 o B2 sobre B1, le tengo que decir N1 sobre N2. Sí, porque B2 sobre B1 es N2 sobre N1. Y si invierto, pues me queda invertido. Entonces miren lo siguiente. Entonces, lo que quiere decir esto es que la potencia si por ejemplo, le transfiere a quiere decir que las magnitudes, ¿no? La magnitud de S1 tiene que ser la misma magnitud de S2. O sea, toda la potencia que llega a esa bobina va para el otro lado. Ese es el término del transformador ideal. Quiere decir que la potencia que recibe una bobina tiene que ser la que la otra, que pasa de una para la otra. Sí, eléctricamente no se hablan, pero hay una transferencia de potencia. Quiere decir que la potencia que absorbe esta es la misma que esta genera. O sea, esta le transfiere toda la potencia a esta. Eso desde el punto de vista del transformador real, pues no sucede eso, pero va a unas pequeñas pérdidas. No toda la potencia que absorbe esa bobina va para el otro lado porque hay unas pérdidas. Pero el transformador es de las máquinas, digamos, que tienen a lo largo de la historia de la máquina más perfecta desde el punto de vista de pérdida de potencia. Quiere decir que pues, puede tener una eficiencia. Es decir, que si aquí entra una potencia aquí, si aquí entra una potencia aquí, no se desperdicia tanto. O sea, hay una eficiencia altísima, como alrededor del 95, 97, 98% pueden encontrar transformadores de ese estilo. No como otras máquinas rotativas que pueden tener eficiencia más baja, hasta alrededor del 80%. Como quien dice, si aquí yo transfiero un kilowatt, aquí pueden estar saliendo 0,98, 0,97 kilowatts. No como las otras máquinas que si usted mete un kilowatt que sale 0,8, ¿sí? Entonces, las transformadores de las máquinas que tienen eficiencia más alta, ¿sí? Entonces, miren que la relación de corriente, ahorita vamos a mirar, a hablar de ese menos, ahorita vamos a prestar atención. Miren el último que vamos a mirar. Entonces, miren, quiere decir que la corriente, quiere decir que se transfiere la misma potencia, la potencia que entra a un lado se transfiere a la otra. Pero entonces, miren lo siguiente. Si usted le presta atención a esta ecuación de acá, ignorando el menos, miren que esa tensión, una tensión, según el dibujito que tenemos acá, esa tensión es más alta que esta, pero a su misma vez esa corriente es más pequeña que esta. O sea, y tiene sentido, si este término es más grande que esta, las corrientes tienen que compensar para que se cumpla la igualdad. Entonces lo que sucede es lo siguiente, que el transformador, que lo que hace que aquí yo tenga una tensión y la tensión al otro lado puede ser más grande o puede ser más pequeña. Pero la corriente hace el efecto contrario. Por ejemplo,
Si aquí la tensión es 1000 volts y al otro lado la tensión es más pequeña, 500, entonces la corriente que entra aquí tiene que ser más grande que la otra, ¿sí? Ejemplo. Ese es el efecto ahí donde viene el término transformador. ¿Qué es lo que hace el transformador? Pues digamos que el término transformador suena rarísimo, no es que transforme, no está transformando nada, simplemente lo que está haciendo es lo siguiente. Usted puede hacer que aquí entre una tensión, voy a poner aquí 1000 volts, y al otro lado la tensión se haga 500 volts. Si usted la mira de aquí para acá, lo que está sucediendo es que la tensión de un lado al otro lado aquí se disminuyó. Si lo mira para el otro lado, pues la tensión aumentó. O sea, de un lado, de un lado al otro la tensión la disminuyó, pero si por acá hay una corriente, no se va a poner un valor de 1 ampere al otro lado, entonces miren, si izquierda a derecha la tensión disminuyó, la corriente va a ser lo contrario. Si la corriente debería aumentar, voy a poner un valor, 2 amperes. Ahorita ya miramos cómo se calcula ese valor realmente, cómo se sabe cuánto es el cambio de valor de corriente, pero la lógica es, si la tensión de un lado para el otro disminuye, la corriente tiene que hacer el efecto contrario para cumplir esto, ¿sí? Para cumplir esto. Entonces miren que el transformador lo que hace es cambiar los niveles de tensión, cambia los niveles de tensión, pero a su vez cambia los niveles de corriente para que se cumpla que la potencia que va por un lado sale por el otro. Y yo cómo sé cuánto vale de un lado por el otro. Entonces mire que existe eso que llama la relación de transformación, ¿no? Que existe esto que llama la relación de transformación, ¿sí? Que usted, ¿cómo lo...? Entonces miren lo siguiente, resulta y pasa que el modelo entonces de cuando usted está hablando de transformador, ¿sí? Cuando usted está hablando de transformador, ya estas dos bobinas no mira el problema como L1, L2 y M, L1, L2 y M, sino que ese circuito de acá, cuando se le hablan de transformador, o dos bobinas acopladas perfectamente, el modelo le cambia un poquitico. ¿Cómo así que va a cambiar? Y es que usted sigue teniendo B1 y B2 en el circuito, pero, y aquí y uno, perdón, no lo voy a colocar acá, y aquí dos, pero ahora no va a colocar las inductancias, no va a colocar las inductancias, ¿sí? Sino que usted ahora va a ver que existe algo que se... Y miren que ya no aparece la flecha, ¿no? Miren que ya no aparece la flecha, ya no aparece la flecha, sino que la flecha se va a reemplazar por lo siguiente, N1, 2 puntos N2, son dos números, no siempre tiene que ser el número de espiral, son dos números, son dos números, pero esos dos números se denominan la relación de transformación. Esos dos números se denominan la relación de transformación y con esa relación de transformación es que usted conoce el cambio del nivel de tensión. Un ejemplo rápido, un ejemplo. Se dice acá, yo tengo un transformador en que en esta zona tiene una tensión de, vuelve y juega, 1000 volts. Y yo cómo identifico que es un transformador. Ah, bueno, esto de acá y de dos números. No sé, 2 a 4 o 2 a 5. Son dos números, ¿sí? Digamos que en el contexto de circuitos suelen colocar números, pero eso realmente no debería ser así. Y ya ahorita les voy a explicar el contexto realista. Solo que en el contexto de circuitos, como esto es solamente análisis de circuitos, usted suele ver dos números, pero eso realmente no es así. No son dos números cualquiera. Aquí ahorita vamos a mirar cuáles son los números que realmente usted ve, ¿sí? Y usted ve dos números. Y el transformador me dice que estas dos tensiones se hablan directamente. Yo puedo obtener esa tensión directamente en función de esa gracias a la relación de transformación. ¿Y eso a qué se debe? Todo el desarrollo que hicimos. Todo el desarrollo que hicimos. Si fueran dos bobinas acopladas común y corriente, o sea, dos bobinas acopladas que no tengan coeficiente perfecto, haga las dos mallitas y después el sistema de ecuaciones y hágale. Pero gracias al transformador, o sea, que hay acople perfecto, usted de una vez hace hablar de esas dos tensiones rápidamente. Es más, voy a hacer aparecer una corriente, un ampere. Ahora, ¿cómo calcula esa tensión de acá? ¿Cómo calcula esta tensión de acá? Entonces, miren lo siguiente. Si ustedes leen los textos de circuitos, llaman esto la relación de transformación A, que es B2 sobre 1, y lo vuelven un contexto de puras ecuaciones, y digamos esa manera de verlo así no me llama la atención, ¿sí? O sea, eso es una relación de transformación, unas formulitas, pero digamos que no es la idea, no es la idea que usted lo vea así. O sea, la idea es la siguiente. La idea es
siguiente. Y bueno, voy a suponer esta corriente aquí. O sea, quiero calcular esa corriente en esa dirección y quiero calcular esa. Por ahora, la tensión, la corriente démoslo de último. Por ahora démoslo así. ¿Cómo calculo yo esa tensión a partir de esto? Entonces, yo les voy a dejar dar como ese punto de vista que es lo siguiente. Esta tensión de acá es función de esa. Aquí van a ver mí. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí en la zona incógnita, aquí en la zona incógnita, es donde usted no conoce, pero se quiere traer este dato, básicamente, se quiere traer ese dato acá. O sea, quiere a partir de ese dato traérselo para acá. Quiere a partir de este dato traérselo para acá. Y usted mira que, como que dice una zona limítrofe, con la mitad, y hay dos zonas, la zona de la izquierda y la zona de la derecha. En la zona de la izquierda hay un 2 y en la zona de la derecha hay un 5. Y usted quiere traerse lo que está del número más pequeño al número más grande. O sea, usted quiere saltar la tensión donde el número más pequeño al número más grande. Entonces, esa lógica, ¿qué quiere decir? Ah, pues, si yo voy a traerme este dato de aquí para acá, o sea, si yo quiero mirar esa tensión está en la zona donde el número es más grande que la otra. Entonces, por ende, esa tensión tiene que ser más grande que esa. ¿Y cuánto va a ser el valor de la tensión? El valor de la tensión va a ser en función de la relación de transformación. Y mire que la relación de transformación siempre es una división. Siempre es una división. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer una división. Tengo que hacer una división. ¿Y cuál es la división? ¿Quién va arriba? Pues para que es el más grande y entre el más pequeño. El más grande entre el más pequeño. Voy del lado más pequeño al más grande, entonces arriba va el más grande y yo entre el más pequeño. ¿Eso cuánto da? 2250. ¿Eso cuánto sería? Serían los 1000, perdón, serían los 1000 por 2.5 de 2500, perdón. 2500 volt, ¿sí? 2500 volt, ¿sí? 2500 volt. Y con eso calculo la tensión de acá en función de la otra. Ejemplo número 2. Ahora imagínense que usted tiene aquí 120 volts, bueno, 240 volts, por ejemplo, y le dicen 2 a 1 y quiere calcular esa tensión. Y quiere calcular esa tensión. Sí, quiere calcular esa tensión. ¿Cómo calcula esa tensión de acá? Entonces vuelve y juega. Estas dos tensiones, bueno, ¿esto qué es? Un transformador. Entonces quiere decir que las tensiones de estas dos bobinas se van a hablar gracias a la relación de transformación. Y usted lo que quiere es este dato de aquí, usted quiere saltar esa tensión para acá, o sea, quiere traerse, quiere ver el reflejo de esa al otro lado. Quiere el reflejo de esa al otro lado. Entonces, quiere decir que la tensión de acá va a ser función de la otra tensión, de los 240. De los 240. Y mire un momentico lo que pasa. La zona de izquierda, número 2, la zona de derecha, 1. ¿Dónde es más grande? O sea, la zona de izquierda vale 2, la zona de derecha vale 1. Entonces quiere decir que en la zona donde el número más grande, la tensión debería ser más grande. Quiero calcular la tensión en la zona número 1. Esa tensión debería ser más pequeña que 240. Y ¿cómo me traigo esa tensión para acá? La multiplico por la relación de transformación. Pero la relación de transformación, recuerde que siempre es una división. Siempre es una división. Y esa división usted la manipula de la siguiente manera. Bueno, quiero saltar este dato del lado más grande al lado más pequeño. Entonces, por ende, esta tensión tiene que ser más pequeña. Entonces, arriba va el más pequeño y entre el más grande. Y el resultado de eso, pues va a ser entonces, finalmente, 120 volts. 120 volts. Y esta manera es mucho más sencilla que ponerse a despejar ahí la relación de transformación. Voy a hacerlo no solamente para mirar lo siguiente. Voy a mirar con este mismo ejemplo por la corriente. Voy a poner aquí un ampere. Y quiero calcular la corriente en esa dirección. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos para calcular la corriente? ¿Listo? Entonces yo sé que esta corriente está en función de esa. ¿Por qué? Porque es que el transformador hace hablar las tensiones de esta bobina y hacen hablar esas dos corrientes de forma directa gracias a la relación de transformación. Eso es lo que hace el transformador. El transformador hace hablar la tensión de estas dos bobinas acopladas magnéticamente, acople perfecto, de manera directa, sin necesidad de hacer mallas,
y a salar estas dos corrientes de manera directa sin hacer las mallas gracias a la relación de transformación. Entonces yo sé que esta corriente aquí es función de esta. Entonces va a arrancar valiendo 1, pero la corriente, la lógica es inversa. Es decir, voy a traerme la corriente, voy a reflejar la corriente del lado más pequeño al lado más grande, del lado más pequeño al lado más grande. ¿Cómo así que la lógica es inversa? Es inversa la de tensiones. ¿Cómo así? Si yo paso del lado más pequeño a más grande, quiere decir, en tensiones quiere decir que la tensión debería ser más grande. ¿Dónde es más grande el número? 5, 2, 5. Entonces quiere decir que la tensión acá tiene que ser más grande que la acá. Aquí, 2 y 1. 2 está en la izquierda, quiere decir que esa tensión tiene que ser más grande que la acá. Pero la corriente, la lógica es inversa. 2 y 5. Donde el número sea más pequeño, la corriente es más grande. Entonces quiere decir que si estoy pasando del lado más pequeño a más grande, la corriente se disminuye. Se disminuye. Entonces miren que voy a multiplicar por la relación de transformación. La relación es una adición, pero en este caso tengo que hacer la inversa. Es decir, voy a poner el más pequeño sobre el más grande. Estoy del lado más pequeño al más grande, pero extensión es corriente, es corriente. Oh, entonces al revés. Entonces al revés. Entonces esa corriente, el resultado va a ser igual a pues 2 quintos de amper, que debería ser 0,4 amperes, ¿no? 0,4 amperes, ¿sí? 0,4 amperes. 0,4 amperes. ¿Listo? Y miren que 0,4 amperes. ¿Listo? Entonces miren que la lógica es, de la corriente es la inversa. La lógica de la corriente es la inversa. Aquí rápidamente, otro ejemplo. Ah, por acá la corriente es 2 amperes. Entonces esa corriente aquí, ¿cuánto va a valer? Entonces yo sé que esa corriente es un reflejo de esta. Vamos a traer esta para acá. Arranca la corriente valiendo 2. Pero vuelve y juega. 2 y 1. Entonces este número más pequeño, por ende la corriente más grande. Entonces voy a pasar la corriente del lado más grande al más pequeño. Pero la lógica es inversa a la de la tensión. Si es corriente, si es tensión, si voy del lado más grande al más pequeño, la tensión se hace más pequeña. Pero si es corriente, si estoy para el lado más grande al más pequeño, es inversa, o sea, agrandar. La relación de transformación es una adición. ¿Quién va arriba? El más grande y entre el más pequeño. Entonces esta corriente me tiene que dar 4 amperes. ¿Sí? Me tiene que dar 4 amperes. Terminen lo siguiente. Este de aquí es lo que acabamos de ver. Esto de acá es lo que acabamos de desarrollar, digamos, en el caso número 1. Pero miren que la relación de transformación en tensiones dio positiva y la relación de corriente no dio negativa anteriormente, ¿sí? Si usted se dio cuenta, la relación de corriente no dio negativa y la de tensión no dio positiva. La de corriente no dio negativa y la de tensión es positiva. Y aquí en ningún momento mencioné el negativo. Entonces lo que pasa es lo siguiente. Las dos relaciones, una puede ser positiva y la otra negativa de manera simultánea. O sea, las dos pueden ser positivas al tiempo, las dos pueden ser negativas al tiempo, una positiva, otra negativa. No quiere decir que si una es positiva, la otra automáticamente es positiva. Que si la otra es negativa, es automáticamente la otra es positiva. O sea, si una es negativa, automáticamente la otra es negativa. No. Y es más, ¿cuál es el criterio para usted saber que la relación es positiva o la relación es negativa? El criterio es el siguiente. Es muy sencillo de ver. Aquí vamos a hacerlo, vamos a explicar de la manera más sencilla posible. Usted mira los puntos de polaridad. Si los dos puntos ven el mismo signo, más con más, como dice, más con más, o menos con menos, o sea, los dos puntos ven el menos, aunque la realidad es que el punto vea el punto vea el positivo. Si los dos puntos son iguales, la relación de tensión es positiva. La relación de tensión es positiva. Aquí puse 1A, pero no, A simplemente puse que es positivo. Es positivo. Aquí siempre es un número positivo, aquí un número positivo porque es el número de vueltas, en teoría. El número de vueltas siempre es algo positivo. O sea, no quiere decir que aquí coloque menos A, no. 1A, o número y número, y ese número es, los dos son positivos. Que la adición de los dos números, que aquí sea positivo o negativo, es lo del punto, ¿sí? Y ahora la corriente, ahora las corrientes, cómo yo sé cuándo las corrientes son la relación de corriente negativa y positiva? Miren que aquí la relación de corriente negativa, miren que aquí la relación de corriente positiva. Pero miren lo siguiente. ¿Qué tipo de problema es este? Con respecto a la ley del punto. Flujo aditivo, flujo sustractivo. Aditivo. Entra por el punto, flujo aditivo. Vamos a mirarlo en todos los casos. Entra por el punto, sale por el punto. Aquí el flujo sustractivo, ¿sí lo vieron? Entra por el punto, sale por el punto. Entra por el punto, sale por el punto. Entra también el flujo sustractivo. Y entra por el punto, mire, entra por el punto, entra por el punto, entra por el punto, entra por el punto, flujo aditivo. ¿Qué nota? Que donde hay flujo aditivo, relación de corriente negativa. ¿Sí ven? Mire, flujo aditivo, relación de corriente negativa.
Donde hay flujo extractivo, relación de corriente es positiva. Entonces la relación de corrientes es positiva cuando el flujo es extractivo. La relación de corriente es negativa cuando el flujo es aditivo. El criterio, esto, las corrientes, o sea, la relación de corrientes, y 1 sobre I2, voy a ponerlo así, es igual a depende única y exclusivamente del flujo, sea aditivo o subtractivo. Ese es el criterio. La relación de tensiones, voy a llamarla B2 sobre 1 igual a A, pero no es que siempre, no, solo lo estoy definiendo con la letra A, no es que vamos a utilizar la formulita esa. Va a depender de los puntos de polaridad de las dos bobinas. Va a depender de los puntos de polaridad. O sea, como quien dice, la relación de tensiones es con la polaridad en los puntos, la relación de corriente con el flujo. Entonces, miren, cuando los dos puntos ven el mismo signo, la relación es positiva. Miren acá, este punto es positivo, pero este punto es negativo. Punto de positivo, punto de negativo. La relación de tensiones nos dio negativa. Entonces, miren acá, punto positivo, relación de tensiones positiva. Punto positivo, punto negativo, relación de tensiones es negativa. ¿Y por qué la relación de tensiones me da negativa? ¿Qué quiere decir esto? Recuerda la ley de inducción. Una bobina le induce tensión positiva al punto de la otra bobina. Como eso no se está respetando, miren, una bobina le debe inducir tensión positiva al punto de la otra bobina. Entonces se supone que aquí debería estar el más. Pero como eso no se está respetando, entonces para cuadrar eso, para que realmente se respete la ley, pues que la relación da negativa. Para que, oiga, una bobina le induce tensión positiva al punto de la otra bobina. Usted me está aquí cambiando la ley, entonces yo le pongo la relación negativa para que cuadremos. ¿Sí? Para que se ajuste solito, ¿sí? Para que él se ajuste, ¿sí? Por eso es que la relación de tensión es negativa cuando los puntos no tienen la misma polaridad. ¿Por qué? Porque se tiene que respetar que una bobina le induce siempre tensión positiva al punto a la otra bobina. Vamos. Y ahí donde le doy un contexto. Usted tiene una fuente de generación, una central de generación. La idea de la central de generación es que usted transporte una potencia. Voy a dar un ejemplo. Esa central de generación opera una tensión de 16 kilovolts y no se puede colocar aquí 100 megawatts. ¿Sí? Esto quiere decir que va a transportar, quiere entregarse esa potencia a este nivel de tensión. Entonces la corriente que sale por acá hacia la línea de transmisión, voy a colocar aquí una línea de transmisión, una resistencia de S1, ¿listo? ¿Cuánto valdría la corriente que transmito yo por acá, en la línea de transmisión que es lo azul? P igual a D por I, ¿sí o no? Entonces la corriente, ¿quién va a ser? 100 megawatts, o sea, 100 por día a la 6, ¿sí? Dividido entre la tensión, que son 16 kilovolts, o sea, 16 por día a la 3. Esa corriente más o menos, ¿cuánto da? Esa corriente aquí, ¿cuánto haría más o menos? 6. Una corriente de esta, imaginen el cable, el grosor de ese cable y pesadísimo y la torre que usted va a colocar. Y miren lo siguiente, se supone que la potencia llega, que usted manda de un lado para el otro. Calculan la potencia de la resistencia de 0,1 ohms, ¿sí? ¿Cuánto daría? 0,1 por la corriente al cuadrado. ¿Cuánto es esa potencia? Y exprésenme en megawatts, ¿sí? Si les da algo de millones, pues pasen a megawatts. ¿Cuánto es la potencia que consume esta resistencia? O sea, sería la corriente. 3.9 megawatts. ¿Cuánto? 3.9. 3,9 megawatts. ¿Todos de acuerdo con ese cálculo? 3,9 Sí. megawatts. ¿Todos de acuerdo con ese cálculo? Ahora miren lo siguiente. Ahora imagínense que usted aquí tiene, voy a colocarlo en otro color. Ese esquemita aquí que estoy dibujando es un transformador. El transformador, recuerde que hace dos cositas. La potencia, mire, el transformador ideal quiere decir que la potencia, si usted aquí inyecta 100 megawatts, aquí van a seguir 100 megawatts. Quiero que el transformador, desde el punto de vista ideal, transfiere esa potencia. Pero la cosa es la siguiente, aquí hay 16 kilovolts. Y el transformador, aquí la tensión puede haber dos opciones, o la hace más grande o la hace más pequeña. Entonces, aquí en una central de generación, cuando se va para transmisión, hay que en transmisión usted eleve los niveles de tensión. Es que usted eleve los niveles de tensión, depende de la distancia, usted va a elevar el nivel de tensión. Entonces, imagínense que el transformador permite estos 16 kilovolts volverlos
110 kilovolts. Y esta es realmente la relación de transformación de un transformador real. O sea, el transformador, como nosotros vimos acá, la relación de transformación le ponen dos números, 1A o 2, 3 o 4, 5. Eso es como un caso de circuitos, pero no es realista, porque eso sí lo realiza. O sea, usted en un transformador no da la relación, listo, 2, 1, quiere decir que aquí la tensión es más grande que acá. No, realmente usted lo que es son los niveles de tensión, 16 kilovolts, 100 kilovolts. Si usted está aquí en el nivel de, si usted está aquí para el 16 kilovolts, quiere decir que la tensión aquí máxima va a ser 16 kilovolts. Si usted aquí 110, 110 más grande que 16, quiere decir que aquí la tensión siempre va a ser más grande que acá. Que esta tensión siempre va a ser más grande que acá. Pero no es, si usted dice 2-1, es como quien dice, el número le está diciendo a usted, no, es que usted le puede meter acá 1 millón de volts y aquí sale la mitad, como si la bobina realmente aguanta, o sea, como que usted está permitiendo al colocar dos números así arbitrarios, como si las bobinas fueran ideales, o sea, como si cualquier corriente, por más exagerada que sea, puede pasar aquí, al otro lado se la transfiere. Digamos que se no le arreglea, o sea, no, o sea, usted no le puede colocar toda la tensión del mundo acá a una bobina y al otro lado se la aumenta más todavía. No, si aquí meto 1000 volts, aquí salen 50.000 volts. Puede que sí, depende de la bobina, pero o sea, realmente los transformadores tienen unos niveles de tensión, lo que ellos pueden soportar máximo. No es que usted le pueda meter, no, es esto, 1 millón de bolsas, así tranquilito, no, 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 ellos tienen un nivel de tensión. Y dependiendo de la aplicación, tienen los niveles de tensión. En transmisión, la idea es que usted le ve una tensión a otra tensión, en distribución usted la disminuye. Bien, ¿qué quiere decir? Que aquí la corriente vendría siendo 6.250 amperes y ahora aquí después la corriente cuánto sería. Yo sé que es 6.250 y estoy pasando del lado más pequeño al lado más grande. Si le va pasando del lado más pequeño al lado más grande, quiere decir que aquí la corriente se tiene que disminuir. ¿Cuánto se va a disminuir? Pues sería, recuerde que la relación de transformación es una división. Como estoy pasando del lado más grande al más pequeño, la lógica es inversa, entonces se disminuye. Entonces va arriba el más pequeño y abajo el más grande. ¿Cuánto es esa nueva corriente? ¿Cuánto haría esa nueva corriente? Por ahí 900 amperes, No, sí, 909. como aún amperes. Ahora sí, ¿cuánto es la potencia si la resistencia sigue siendo 0 ohms? ¿Cuánto era la potencia de 0 ohms? Va a ser 0,1 por 909 al cuadrado. ¿Cuánto es esta potencia ahora? En megawatts. Casi 0 0.08 megawatts. megawatts. Entonces, mire, aquí la salida, aquí al otro lado, ¿quién sería? 100 menos 3.9, o sea, 100 menos 3.9 son como 96.1 megawatts. Y aquí básicamente, si aquí salen 100, al otro lado de la línea, ¿cuánto estaban llegando? Es casi 100. Quiere decir que aquí la eficiencia básicamente es del 100%. Las pérdidas de transporte se minimizan. La corriente disminuye más. Entonces la corriente, el cable que usted necesita. Miren lo que hace el transformador. Primero, como disminuye la corriente, las pérdidas de transporte se minimizaron. Entonces la eficiencia casi es 100%. Aquí la eficiencia es más bajita. Aquí la eficiencia baja. Entonces más o menos 96.1. Y entre 100, pues no es tan bajita, pero es una eficiencia del 96% aproximadamente. ¿Sí? Pero miren que las pérdidas son más grandes y, y la corriente que usted va a transportar son 6.200 amperes, 6.250, imagínense el grosor de ese cablezote. Acá, pues la corriente disminuye, entonces necesita menos, una corriente más pequeña para hacer transporte, y lo cual usted minimiza la pérdida de potencia. Entonces miren que una de las grandes aplicaciones, y es por eso que la corriente alterna ganó la guerra de las corrientes, digamos que ese fue el contexto, porque es que en la corriente alterna existe un dispositivo que permitía, que es el transformador, pero lo encontraron los franceses, de que el nivel de tensión no aumenta y disminuye la corriente, pero transmite la misma potencia, entonces ni la mitad. Puedo hacer un transporte de potencia más eficiencia. En esa época de la guerra de las corrientes, Tesla y Edison, pues, en corriente continua existía un dispositivo que hiciera esto. Recuerde que el transformador esto solo funciona en alterno, ¿no? Inducción. Eso no funciona en continuo. En la actualidad ya existen dispositivos que hacen esto en corriente continua. Por eso muchas de las redes de ahora están, esas famosas microredes, trasladándose todo a continuo. Pero es que en esa época no existía esa manera de hacer esos cambios de nivel de tensión, si no existían los cambios de nivel de tensión.
Y si usted mide en corriente continua, si usted ha hecho un transporte de potencia, eso sería peligrosísimo. Unos cables pesadísimos, gigantes, unas torres que mejor dicho. Entonces miren que con la transformación aquí, con el transformador, pues miren lo que permite hacer. ¿Listo?